Ahí entiendo que estamos en vivo, yo me quedo como estatua porque siempre queda mi cara en primera plana. Vamos a darle entonces los muy buenos días y las muy buenas tardes y muy buenas casi noches a todos los que nos están acompañando. En primer lugar, saludo a mi copartner querida. Buenas tardes para vos y buenas tardes, Zuleima León Valle. Buenas tardes, mi querida Vanessa. Un gusto estar aquí contigo, también con nuestros invitados tan especiales y tan queridos de conversaciones sobre apego y felicidades a todos donde se encuentren. Sé que nos vieron la última vez desde Egipto, imagínate. Ah, Entonces, es verdad que Zulema, que es la que va y viene, por eso la van a ver a ella medio que va y viene, porque ella maneja el tema del Facebook, así que sí, la verdad que muy contentos con la repercusión. De última el programa tiene esta idea, ¿no? De difusión. Así que podamos llegar a lugares alejados de nosotros, es sumamente halagador e interesante. Vamos a entonces a dar el inicio de este programa, Zuleima, le vamos a contar que vamos a celebrar nuestra conversación sobre apego número 49, ¿eh? 49 programas que los pueden encontrar en el canal de YouTube del mismo nombre, Conversaciones sobre apego, con excelentes profesionales, temas de interés en relación obviamente a todo lo que tiene que ver con especialmente la teoría del apego. así Nos es. venimos desde IAN Internacional, ¿no, Zule? Así es, y también me he fijado que pueden filtrar con el nombre de cualquiera de nuestros invitados y también hace muy buena conexión siempre con el programa. Entonces, todos sus seguidores en el mundo pueden también estar al pendiente de esta página y de estos programas que Vanessa cuidadosamente nos ha organizado esta biblioteca. Gracias, Vanessa, Hacemos, por ese trabajo. Por favor, hacemos una buena repartija, división de tareas. Bueno, después de mandarnos tantos halagos entre nosotras dos, vamos a contarles que el programa de hoy lo elegimos con un nombre interesante, que es la construcción de la identidad y la teoría del apego. Un tema que creemos que es interesante para poder conversar e entender. Así que, si te parece, sin más, Zuleima, le damos la bienvenida a todos, obviamente a Nicolás Lorenzini, a Naul Serio y a Constanza Dualde, y te entrego el mando. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, empezamos entonces haciendo la invitación a la doctora Vanessa Naul Serio. Ella es doctora en investigación psicoanalítica y psicoanalista individual y de pareja presencial y en línea y de grupo también, por el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, Escuela también de Psicología y Psicoanálisis en México. Es analista y supervisora didacta, actual presidente del mismo instituto y coordina la Comisión de Enlace Internacional. Además, es docente universitario y de posgrado desde hace 26 años. Trabaja el psicoanálisis desde la adolescencia, del duelo, aplicando también aquí arte y uso de técnicas artísticas con fundamento psicoanalítico, y ha desarrollado una carrera paralela en las artes plásticas, autora de 35 artículos y coautora de 26 libros. Segunda autora de los libros Psicología psicoanalítica del arte y técnica de la entrevista con adolescentes. Su libro más reciente es El duelo, una mirada psicoanalítica, editada en 2018 esta versión por Sigmática España y miembro de IAN UK. Bienvenida, doctora Vanessa, un gusto saludarla. Muchas gracias, Zuleima, por la presentación y por la invitación a participar en estas conversaciones de apego. Querida tocaya Vanessa Yucalson, gracias también por la invitación y gracias por hacer este programa que pudiéramos decir que nos da identidad dentro de la teoría del apego, por todo lo que se trabaja y por toda la revisión que se está haciendo permanentemente de los diferentes conceptos que la teoría del apego ha trabajado y hace crecer. Y bueno, pues me da mucho gusto compartir este espacio con Nicolás Lorenzini y con Constanza Dual. Encantada de estar con ustedes. Bueno, para hablar de identidad, tendríamos que decir que el yo crece a partir de las identificaciones, la personalidad crece a partir de las identificaciones que cada persona, que cada sujeto va estableciendo con sus figuras de apego. Las identificaciones se entienden como una forma de enlace afectivo a otra persona. Cuando se establece una relación cercana eh, con una persona en la que hay dependencia, como es la relación madre-hijo, el niño va adquiriendo cualidades, formas de conducta, aspectos dentro de la propia relación que le hacen ir creciendo a su yo. O sea, empieza a aprender a relacionarse, a vincularse afectivamente, a expresar o no expresar el afecto, a regularse o no poderse regular,
a incluso formas de ser, cualidades, a veces también incluso dificultades o defectos dentro de la propia personalidad, por llamarlo de alguna manera. Y estas identificaciones son generalmente inconscientes. Las identificaciones durante la infancia son inconscientes. El bebé no se da cuenta que adquiere estas formas de relación y estos rasgos de las figuras de apego. El infante tampoco se da cuenta. El niño o el preadolescente, por lo general, el adolescente, son identificaciones más inconscientes, pero con el paso del tiempo y en la edad adulta generalmente son más conscientes. Uno puede decir, a mí me gusta cómo esta persona resuelve situaciones, me gusta lo que hace, voy a aprender cómo lo hace esta persona, ¿no? Y esto hace que la personalidad crezca. La suma de todas estas identificaciones y la forma muy particular que cada quien tiene de integrarlas, porque no son cosas que se copien a la calca, sino que se van integrando. El precipitado de todas estas identificaciones es lo que va formando la identidad. Y de alguna manera el yo va logrando a partir de la función de síntesis e integración, esta forma muy específica de ser del sujeto. Entonces sí podemos decir que es el resultado, el precipitado de todas estas identificaciones continuas que se adquieren a lo largo de la vida y cristalizan en una imagen central de sí mismo, coloreado por todas las demás experiencias. Pero claro que está sujeta a cambios, o sea, no es una identidad que se establezca y quede inamovible, a menos de que haya una situación ya más de psicopatología o una identidad más difusa, pero por lo general la identidad va creciendo, pues, o sea, no es es estable, la podemos definir como que la conciencia de la identidad está basada en dos percepciones simultáneas, la percepción de la igualdad a uno mismo y la continuidad de la propia existencia en el tiempo y en el espacio, así como la percepción de que los otros también reconocen esa igualdad a uno mismo y esa continuidad. Y esta es una forma en que también Erikson define la identidad. Ahora, la mentalización, que es un tema en el que Nicolás Lorenzini es experto, varias veces lo he escuchado hablar de este concepto, la mentalización ayuda en el proceso de construir la identidad. La mentalización entendida como esta actividad mental imaginativa que nos permite percibir e interpretar tanto nuestro propio comportamiento como el de los demás en términos de estados mentales, intencionales, con deseos, creencias, sentimientos, pensamientos propios. Esto es como Fonagy la define inicialmente. Después Lanza Castelli dice, bueno, es una actividad mental predominantemente preconsciente, muchas veces es intuitiva y no te das cuenta que estás mentalizando, pero ayuda a comprender el propio comportamiento y el de los demás. Ahora, la mentalización también ha sido llamada función reflexiva por diferentes autores. Uno de ellos es el doctor Mario Marrone y tiene 4 dimensiones que ayudan en esta formación de la identidad. Es decir, la primera dimensión, que es la función reflexiva automática y controlada, que hace alusión a la capacidad de identificar de manera autónoma y controlada la lectura de las intenciones, emociones, pensamientos, ya sea de uno mismo o de los otros. Y esto nos puede indicar si la persona es capaz de identificar la reacción del otro o si la tiene que construir con detenimiento, que lo tiene que hacer con más, no, de forma menos intuitiva. Entonces, si uno adquiere la capacidad de predecir lo que está en la mente de la otra persona, lo distingo, lo diferencio y eso me permite decir, bueno, eso no es lo que yo hago, yo no veo el mundo así, y me permite empezar a construir la identidad al tomar conciencia de lo que yo hago y de lo que el otro hace y en qué parte se va distinguiendo, ¿no? Se va diferenciando. En segundo lugar, la segunda dimensión sería cuando se tiene esta función reflexiva sobre los otros y sobre uno mismo. O sea, se piensa en uno mismo y se piensa en el otro. Se puede focalizar la atención en el estado mental del otro y saber quién es él como persona, cuál es su identidad y quién soy yo y qué aspectos me conforman. En tercer lugar es cuando se hace esta reflexión, esta función reflexiva de los estados internos y de los externos y se da este interjuego en donde se puede interpretar la realidad y actuar en función de ello. Es decir, se puede interpretar la conducta de los demás por sus conductas visibles
por su lenguaje no verbal, por sus expresiones faciales, por sus posturas corporales que indican todos estos estados mentales y lo que pasa internamente. Y en ese sentido también podemos ver si hay sintonía o no y si actúa en congruencia con los afectos y los pensamientos. O sea, si alguien me simpatiza y le sonrío, bueno, eso también habla de esta posibilidad de distinguir estos estados mentales. Pero si esta función se deteriora, se puede complicar también la formación de la identidad, porque no hay congruencia ni sintonía entre lo que el sujeto piensa, lo que siente y lo que actúa y lo que está sucediendo afuera. Entonces, en ese sentido, por eso es importante considerar este aspecto. Y finalmente, el aspecto de la función reflexiva sí es cognitiva y afectiva. O sea, es decir, si se pone el foco en lo emocional o se pone el foco en lo cognitivo. O sea, si se puede plantear que una respuesta que da por el sujeto tiene un contenido emotivo muy alto, puede dificultar que se entienda la situación, que se entiendan las acciones de los demás y las de uno mismo. Es muy difícil entender la conducta cuando se está poseído por una emoción muy intensa, ¿no? Por otra parte, el foco cognitivo implica razonar, reconocer y nombrar todos estos estados mentales, y eso es nodal en esta teoría de la mente. O sea, se tiene la mente del otro en la propia mente, y también se tiene en la mente la propia mente, ¿no? En ese sentido, esto ayuda en la identificación, a diferencia, por ejemplo, de cuando se cae en la identificación proyectiva tan difícil, ¿no? Que genera tanta confusión y tanta angustia, tanto en lo cognitivo como en lo afectivo, que no se distingue entre el sujeto, entre un sujeto y entre uno mismo. Y también esto puede también causar confusión y una conducta más errática. Entonces, cuando estas cuatro dimensiones de la mentalización funcionan adecuadamente, se favorece, por supuesto, la relación de apego y también se favorece la identidad. Y bueno, evidentemente se promueve el apego más seguro con el otro. Y es a partir de entonces, de esta relación interpersonal, que se puede dar este proceso de mentalización que influye en el vínculo intersubjetivo. Puede haber, sin embargo, dificultades en las relaciones interpersonales que van a matizar y a moldear la identidad. Aquí no sé si todavía es posible o me espero a más adelante a comentar cómo los tipos de apego, por ejemplo, en la edad adulta, hay autores como Bartholomew que habla del tipo de apego que se establece dentro de la relación de pareja y que nos hablan mucho del estilo y de la identidad que tienen los sujetos involucrados. Cuando hay un apego en la edad adulta más de tipo seguro, que el sujeto está cognitivamente y afectivamente sintiendo que su percepción de sí mismo es positiva y la percepción del otro es positiva, tiene una conformación de su propia identidad en ese sentido más clara, más congruente, más en sintonía, y tiene más seguridad en la relación que se establece, puede involucrarse en la intimidad, hay menos ansiedad en la relación con el otro, y aquí es donde vamos viendo cómo la identidad se va co-construyendo en la relación con el otro. A diferencia, por ejemplo, de una personalidad más de tipo evitativo, ¿no? Que tiene una percepción negativa de la otra persona y en cuanto a su identidad, él se percibe a sí mismo como desde un lugar más positivo, pero que no puede confiar en los demás y que tiene que ser autosuficiente, es desdeñoso de la cercanía, hay poca ansiedad, pero entonces su identidad se conforma a partir de este escepticismo en las relaciones y deseando ser invulnerable para vincularse con los demás, ¿no? Entonces pone esta distancia y esto se vuelve parte de lo que lo construye y de la forma en que se identifica a sí mismo, ¿no? Quienes tienen un estilo más preocupado, de acuerdo a esta clasificación que hace Bartholomew, que yo sé que son clasificaciones muy generales, no podemos querer encasillar ni clasificar a las personas, pero sí nos ayudan a ver cómo se va construyendo esta forma de verse a uno mismo y de ver al otro y de verse en los ojos del otro. No sé si me explico, que eso también te construye
Se trata de personas, estas preocupadas que quizá fueron niños más ambivalentes en la forma de apegarse de forma insegura a sus figuras cuidadoras, se sienten permanentemente inadecuados, están en función de que otros les reconozcan o los aprueben en la relación con el otro, hay mucha ansiedad y tienen una confianza ciega en el otro. Al otro lo ven de forma muy positiva, pero a sí mismo se ven de manera más negativa, ¿no? Y en general se tratan de aferrar y de pegar al otro con mucha angustia. Y finalmente, en el estilo temeroso que ellos mencionan, se trata de personas que procuran mantener el contacto más impersonal, todo el tiempo se están defendiendo de ser rechazados, no tienen una identidad en ese sentido tan clara y tan conforme a lo que a quien ellos realmente son, tienen una percepción de sí mismos negativa y también tienen una percepción de los otros negativa, entonces tienden mucho al aislamiento. Y evitan de manera muy importante el contacto y la intimidad. Entonces, de alguna forma, todo esto muestra cómo la forma de relacionarse con los demás es una forma en que en el continuo estarse vinculando con las demás personas estamos en una construcción permanente de la identidad y se puede ver vulnerada cuando el apego no ayuda en la regulación, cuando el apego no es predecible y cuando no da esa seguridad para vincularse de forma afectiva y cognitiva, ¿no? Quienes tienen una mejor identidad tienen en ese sentido muchas mejores relaciones, incluso escolares, laborales. Quienes no, bueno, empezamos a ver quienes tienen problemas con la identidad, la dificultad en la toma de roles, por ejemplo, dentro de la familia, dentro de la pareja. En fin, bueno, estas son algunas reflexiones que quería plantear. Muchísimas gracias, Vanessa. Sí, es muy interesante, ¿no? Me quedo a lo mejor con dos palabritas pues para que sigamos desarrollando, pero esta idea de la co-construcción de la identidad en relación con otros y este inicio, ¿no? De esta identidad que lógicamente empieza a darse. Me gustó tu imagen de coloreada, ¿no? Esta imagen coloreada. Saben que Vanessa pinta y tiene unas obras divinas, pero digo, esta idea de poner coloreada con las experiencias, ¿no? Le da este tono de sutilidad, cómo esa identidad va a ir teniendo colores más fuertes, más pasteles, más duros, en función obviamente de esas imágenes de las figuras de apego. Vamos a seguir hablando, gracias Vanessa, con nuestro participante masculino de la tarde. Él es Nicolás Lorenzini Correa, es psicólogo clínico, es chileno y es doctor en psicología. Tiene además un máster en psicoanálisis, es docente de la International Psychoanalytic University en Berlín, Alemania, donde además vive y ejerce como terapeuta privado. Es vicepresidente de la Asociación para el Estudio y Desarrollo de la Mentalización y también, en este sentido, es miembro del comité ejecutivo de la International Attachment Network en Reino Unido de IAN UK. Estas redes que tenemos a lo largo y a lo ancho del mundo, en diferentes partes, en diferentes países, con culturas diferentes y que enriquece tanto. Por eso este programa reúne todas estas personalidades de diferentes redes en diferentes países. Además es músico, y esto es interesante, porque bueno, todos los que estamos acá también complementamos esta cosa vincular con estos hobbies y me gusta traerlos. Así que ya Nicolás nos va en algún momento a mostrar sus obras también musicales. Así que te damos la bienvenida, Nico, también a vos. Y quizá en esta línea la pregunta sería, desde tu formación y de tu experiencia, ¿qué hablamos cuando hablamos de construir identidad? Que hablamos de identidad, ¿no? Bueno, es una pregunta amplísima. Primero que nada, tengo que hacer un disclaimer de que si alguna vez vamos a mostrar música mía en tu programa de conversaciones sobre el apego, prepárate para perder no sé cuántos mil suscriptores, digamos. No. No, sería a lo mejor la música al inicio del programa, podría ser Claro. tu música, ya está. Bien alternativo. Tengo a mi pareja así con la cabeza estos días. La cortina musical, como se decía antes con la Total. tele. Ring.
Pase la página cuando escuche el sonido. Bueno, volviendo al tema, perdón. Hay, en la pregunta misma está esta palabra de construcción, ¿no? Porque empezamos el podcast con formación de la identidad. Y ahora ya estamos hablando de construcción. Ujú. Y si le agregamos lo que dijo Vanessa, una co-construcción. Ahora, bueno, para hablar de ese fenómeno de construcción de identidad, creo que es importante, y es algo que yo estuve preparando un rato cuando supe que íbamos a juntarnos a conversar, eh, buscando una definición en psicología de identidad. Y mira que encontré definiciones, digamos. O sea, si hay algo que el concepto no tiene, es una identidad propia, hasta cierto punto, o una coherencia, en cierto sentido. Porque cuando, por ejemplo, me estabas presentando y hablabas de Ian y este grupo que tenemos alrededor del mundo, estos grupos, etcétera, eso es, cuando tú estabas diciendo que yo era parte de Ian y mencionabas este grupo, estabas hablando de identidad. Ya. Eh, en la misma literatura te aparece identidad desde la identidad con una ciudad o con un barrio, y como eso psicológicamente puede ser importante, sobre todo para no solamente una narrativa con respecto a la propia identidad, sino que, por ejemplo, para intervenir. Si uno interviene en crear una cierta identidad grupal, ya sea a nivel nacional o incluso aquí hubieron elecciones en Europa ayer, entonces había toda una construcción de Europa, somos todos, hay que votar, tú eres europeo, en fin, como para acrecentar un poco la participación. Entonces, esta idea de la identidad es múltiple, es equívoca, pero yo me quedaría, y creo que hemos estado hablando hasta ahora, de algo que en general los autores llaman como la identidad personal. Eh, y que es lo que decía Vanessa, que tiene que ver con esta sensación de ser igual a uno mismo. Es bien difícil de traducir este concepto de self-sameness, ¿no? Eh, como de que uno es igual al que, o uno es continuo al menos a quien uno era ayer, y antes de ayer. Eh, La idea es que esto se mantenga en varios contextos. Yo no soy una persona en la universidad y otra persona en mi casa, y puedo ser un tanto distinto, pero eso que se mantiene le llamamos la identidad. Pero ahí de inmediato comienzan los equívocos nuevamente, porque si hablamos de identidad personal y hablamos de este sentimiento subjetivo, de ser uno mismo y de mantener una unidad, algo nuclear de uno a través del tiempo, a través de los distintos contextos en los que uno vive, pareciera ser que estuviéramos hablando de un concepto individual. Es decir, mi identidad de Nicolás Lorenzini es mía, es un logro de mi desarrollo psicológico. Pero justo con lo que decía Vanessa, y que tiene que ver mucho con el apego, y de ahí de refilón con la mentalización, pero sobre todo con el apego, que al parecer hay muy poco de la psicología, o al menos de la subjetividad, que tenga que ver con algo personal e individual. Es decir, que la mayoría de las cosas que nosotros desarrollamos, en tanto logros de nuestra propia mente, ya sean cognitivos, emocionales, de regulación, en fin, son logros interpersonales, por lo menos, y sociales viéndolo un poco más ampliado. Y yo sé que me estoy poniendo un poquito marxista ahora, pero me parece que Marx sí tenía razón en ciertas cosas, como en la definición de quiénes somos con respecto a nuestra clase, por último. Estoy hablando un poquito de nuestro grupo, de nuestra familia, y sobre todo de las relaciones de apego, que son estas relaciones muy particulares, sobre todo tempranas, que no solamente aseguran nuestra supervivencia, sino que también las formas de relación posteriores. En fin, la, desde muy temprano uno puede recibir una especie como de clasificación con respecto a las relaciones que uno tiene, ya sea seguras o distintos tipos de inseguras, y esas se mantienen como con un 75% de probabilidad hasta la adultez. Ahora, si hablamos de, o sea, no es súper, no es un 100%, ¿ah? Yo creo que muy informativo sería saber cómo uno cambia esas cosas cuando las cambia, más que por qué no cambian. Pero si vamos a hablar entonces de identidad,
pasamos por esta etapa intermedia necesariamente, que es la adolescencia, donde los psicólogos en general tenemos un consenso de que esa etapa es central o crítica para el desarrollo de lo que llamamos identidad. Vanessa tiene razón cuando dice no es la única, no es el único momento, la identidad sí cambia y tiene que cambiar. Ahora bien, cuando se trata de apego, ya con los adolescentes la teoría del apego empieza a desarmarse un poco. Sabemos harto de apego adulto, sabemos harto de apego de niños, pero en la adolescencia, por ejemplo, hay fenómenos como la irrupción del material genético eh, en los distintos comportamientos o funciones que tiene el apego desde la adolescencia en adelante, porque siempre hablamos de que el apego infantil, sobre todo, depende de la forma en que uno recibe, uno es parentalizado, por así ponerlo, que uno, como bebé, como niño, qué es lo que hacen tus padres contigo con respecto a tus necesidades, eso va a definir casi exclusivamente o exclusivamente el tipo de apego o el estilo de apego que después vas a mostrar, y eso, como te digo, se puede arrastrar hacia la adultez. Sin embargo, existe durante la adolescencia este momento en que la teoría se vuelve un poco menos clara. Hay mucho trabajo, por cierto, pero por algo hay mucho trabajo, porque hay muchas preguntas abiertas. Y entre esas, desde hace 10 años está por qué el material genético empieza a marcar el apego desde los 14 años en adelante y no antes. ¿Cuál puede ser la función de eso? Estoy un poquito hablando entre dos líneas teóricas aquí. O sea, por un lado, apego e investigación del apego, que es lo que yo enseño en la universidad, como el apego empírico, por ejemplo. Y la teoría más psicoanalítica, podríamos ponerle de Erik Erikson, que es antes, o sea, más o menos, pero un poco antes de la popularización de la teoría del apego. Y si bien ambos provienen del mismo lugar, más o menos del psicoanálisis, podríamos decirlo, lo importante a mí me parece que si bien Bowlby hablaba de cómo entender la mente, incluso el sistema nervioso, porque no solamente habla de los seres humanos, como ávidos y motivados por las relaciones, ya sea para supervivencia, pero también para la construcción de no solamente identidad, sino que una forma de ser entre otros. Pero la teoría de Erikson, que no habla mucho de identidad, que habla muchísimo de identidad, se le llama la teoría psicosocial de Erikson. O sea, ya desde ese punto de vista ya estamos hablando de algo más, algo afuera, ¿no? Por eso me parece tan importante cuando Vanessa dice, la construcción es una co-construcción. La mente es, al menos en sus cimientos, un producto social, un producto del otro. Y, por lo tanto, lo ideal, digamos, en esta construcción del apego, es que la visión del otro, de la figura de apego primaria o de los otros cercanos, que también se pueden elegir como función del apego, tenga un poco algo que ver, ¿no? No necesariamente tiene que ser 100% un reflejo pero que tenga que ver con aquello que la persona que recibe esta identidad, por así ponerlo, con lo que siente en realidad. Porque dado que el cerebro, dado que la mente es, sobre todo al comienzo de la vida, esta esponja de experiencia, esta esponja del ambiente y de las relaciones sociales, no quiere decir que si una persona tiene una parentalidad, digamos, deficiente, que termina en un estilo de apego también no seguro, no es que esa persona no vaya a desarrollar una identidad, porque el cerebro sí tiene que desarrollar una identidad. Es como que nace con el agujero donde ponga identidad aquí, ¿no? Y si alguien no la pone correctamente, digamos, por distintas cosas, psicopatología de los padres sobre todo, pero también cosas que puedan pasar en el ambiente, como tragedias y muertes, en fin. Igual se desarrolla una identidad, pero se desarrolla una identidad que los estudiosos de la identidad en general le llaman incoherente. Entonces, que la identidad no solamente no se corresponde, no es contingente con la sensación real de lo que pasa dentro de esa persona, y por lo tanto mis sensaciones no tienen un correlato social donde yo las pueda ver reflejadas, y por tanto muchas veces no puedo armar una narrativa con respecto a mi identidad. Al final,
debiera haberlo aclarado antes, pero una de las grandes formas en las cuales uno puede observar la identidad de un otro, por así ponerlo, es pedirle que te cuente, que haga una narrativa acerca de quién es él mismo, ¿no? Y en esa narrativa, en la forma en que se usa el lenguaje, el tipo de lenguaje que se utiliza, cuántas cosas se dejan afuera, cuántas cosas no se pueden decir, uno puede observar no solamente el contenido de esa identidad, sino que la calidad de aquella. Y una de las cosas que puede pasar es que sea no contingente con la sensación propia de la persona que recibe esa identidad, pero también que sea incoherente, es decir, que hayan partes de la identidad que parecieran ser contradictorias o no resueltas una con la otra. Ujú. Entonces, por ejemplo, uno se puede encontrar con personas que se consideran muy buenas en lo que hacen, incluso estoy hablando de gente más bien narcisista, ¿no? Estoy hablando un poquito más de psicopatología, pero que a la vez esconden una fragilidad impresionante con respecto a quiénes son, que son merecedores o no, en fin, y que por lo tanto la identidad, en este sentido, de la que te pueden hacer una narrativa probablemente pobre, tiene que ver con un mecanismo de defensa, porque esa persona se defiende hacia una identidad más bien, desde una identidad más bien nuclear, pero negativa, y tiene que armarse una identidad un poco falsa arriba, ¿no? En otros momentos, cuando no es narcisismo, por ejemplo, en trastornos borderline sucede muchísimo, que los adultos, sobre todo, necesitan a un otro con el cual relacionarse que sea contenedor o que sea el receptor de proyecciones de parte de mi identidad que se sienten o incoherentes o incoherentes o simplemente producen dolor, digamos, son negativas. Entonces tenemos, por ejemplo, gente con trastornos de personalidad que tienen relaciones tormentosas con sus personas más cercanas, porque esas parejas, por ejemplo, esas relaciones cercanas terminan siendo los depositarios de todo lo malo de mi identidad. Y si esas relaciones terminan, lo que sucede muchas veces, que hay comienzos muy rápidos y términos muy violentos de relaciones, entonces ya no hay alguien que yo pueda ponerle, a quien yo pueda proyectarle aquellas partes más dolorosas de mi identidad y las recibo un poco de vuelta, ¿no? Y me quedo con la incoherencia y ahí normalmente cuando ocurren los síntomas más graves, sobre todo autolesiones, intentos de suicidio, que tienen que verse muchas veces pareciera ser de uno mismo, pero en realidad son de aquellas partes proyectables y que no han sido necesariamente bien reflejadas por tus figuras tempranas de la peli. Cuando niño, por ejemplo, llorabas y tu figura, en vez de tratar de atender aquello que te hacía llorar, pensaba que en realidad tú eras un niño que eras disruptivo y lo único que quieres es molestar, y por ejemplo, todo se vuelve un poco paranoide para esa madre. Entonces, ese bebé recibe constantemente y en muchas ocasiones la idea de que es maligno, de que no merece atención. Si hay maltrato, por ejemplo, una de las cosas muy graves que aparecen es una difusión de identidad precisamente porque en vez de que ese niño haya tenido acceso a lo que ese padre o esa madre estaba pensando de ellos realmente, prefieren no acceder a la mente del otro, porque se podrían encontrar que la mente del otro alberga pensamientos e intenciones negativas con respecto a uno. Y en general, esas mismas figuras de apego que son maltratadoras, a la vez son las que garantizan la sobrevivencia de esa cría humana. Entonces se vuelve la solución, según Fonek y compañía, la gente que trabaja mucho con el apego, la solución se vuelve, entonces yo integro a mi identidad toda esa problemática. Si mis padres me maltrataban, es porque yo de alguna u otra forma soy maligno, soy una persona que tal vez no merece, no debiera existir, en fin. Eh, Esto se puede observar incluso de manera en neuroimagen, con estudios neurobiológicos en el cual en distintos contextos uno le pone un electroencefalograma o a los participantes del experimento o los pasa por una máquina de resonancia magnética
y de distintas formas les hace pensar acerca de, piensa en el otro, ¿cómo se sentiría una, qué sé yo, tu tía si va al banco a tal hora y está cerrado y ella justo tenía que ir? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo pensaría? ¿Qué es mentalizar, no? Mentalizar al otro. Y después te lo hacen con ti mismo. ¿Cómo te sentirías si sucediera esto? Te cuentan una historia, en fin. Y las partes del cerebro que se activan para pensar en la mente, ya sea del otro o de uno mismo, son prácticamente las mismas áreas cerebrales. Por lo tanto, para el cerebro al menos, mi identidad es siempre un otro. Eh, es un objeto, por ponerlo en una forma kleiniana. A la gente que le gusta Lacan, que es un psicoanalista francés de los 50 y 60, él tenía una máxima que se la copió Rimbaud que decía, el yo es un otro, porque yo solamente me conozco cuando me miro al espejo. Y cuando él dice eso del espejo, lo que en verdad está diciendo, cuando un otro me dice, mira, tú eres Nicolás, y tú eres así, tú eres asá. ¿Quién? En general la madre, en general las relaciones de apego, ¿no? Estoy juntando muchas teorías, todas juntas, porque todas hablan de lo mismo. Todas hablan más o menos de lo mismo, que es mi mente y mi identidad es una construcción que yo recibo de mi entorno y afectivo. Y con eso no solamente recibo mi identidad, sino que recibo funciones importantes del yo, que no solamente tienen que ver con la autodefinición y la creación de narrativas propias, sino que, sobre todo, con la autorregulación, es decir, con la capacidad que yo tengo de agarrar a este objeto que se llama yo y calmarlo cuando está sintiendo algo. O al menos sin saber cuándo no lo puedo calmar y tener que recurrir a un otro, que también está muy bien. Eh, Así que yo me quedo, y es mi visión más socialista de esta cosa más, más individual que llamamos la psicología clínica, en que incluso aquello que sentimos muy íntimo, efectivamente es una planta que surge de una semilla que alguien más puso ahí. ¿Quién? Una figura de apego. Así es. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias. Y con esto que tú te quedas, nosotros vamos a continuar para seguir, digamos, y bueno, faltaría también, voy a aprovechar acá y decir algo que no es tanto el programa, pero encontrar a Nicolás Lorenzini con la definición de identidad también, porque construiste algo muy sólido y también es un concepto que sigue todavía en construcción y que los psicólogos también deberíamos seguir recabando en ella. Y bueno, seguimos con Constanza Dualde para seguir pensando, escuchándola también respecto a lo que es la construcción de identidad. Ella es doctora en psicología de la Universidad de Buenos Aires, DEA en psicología clínica y psicopatología psicoanalítica de la Universidad París 5, directora de proyecto de investigación IPA 2018-2019, investigadora senior en proyectos ligados a la primera infancia y docente de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires. Además, también trabaja como docente en la Universidad de Belgrano e IUSAM, Instituto Universitario de Salud Mental. Además, psicoanalista, miembro de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Miembro de consejos directivos de Young Argentina International Attachment Network. Bienvenida, Constanza. Estaba pensando que de ahí empezamos, ¿no? De cómo una cantidad de enumeraciones tal vez hacen a la propia identidad, tal vez no. No, lo que uno siente cuando es nombrado así todos los ítems curriculares, bueno, y uno siempre siente que es esto y no es esto. Venía pensando, fue muy interesante y muy complejas las exposiciones de Vanessa y de Nicolás. Yo voy a retomar en algún punto algunos de los ítems que expusieron, pero quizás llevándolos pensaba mucho cuando me dijeron el tema, me resonó mucho el tema de adolescencia, o sea, quizás por lo que venimos hablando, ¿no? Cómo es un momento tan particular en relación a la construcción de la identidad. Como yo trabajo en ese sentido bastante con adolescentes, en la facultad también, con enseñar sobre esto, bueno, hice como algunas relaciones desde ese lugar, ¿no? Coincido completamente en la idea de construcción, como el quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, les diría además, porque la identidad se instala en una línea donde el tiempo es hoy, ahora, y fue antes y va a ser el futuro.
es una construcción que se va armando a lo largo de la vida, cuyas bases obviamente se fundan en los modos de vinculación con el otro en la primera infancia, y ahí el apego tiene una propuesta de lectura de esto muy interesante, porque al mismo tiempo que en la teoría del apego se habla de cómo funciona la figura de apego, se habla de cómo funciona el niño con esa figura, y cómo este juego de, como decías Nicolás vos, como quién soy yo, quién es el otro, es un interjuego permanente cuando uno piensa en términos de teoría del apego. O sea, no hay forma de pensar esto sin pensarlo en dupla, ¿no? Y cómo esa dupla queda instalada. El otro me define, o sea, yo recibo determinado cuidado en el vínculo de apego cuando yo lo necesito, cuando estoy desestabilizado, etcétera. Esa respuesta que me da el otro define al otro y me define a mí, según la teoría del apego. O sea, el niño se va sintiendo quién es en los ojos del otro, ¿no? Y todo esto comienza evidentemente en la infancia y atraviesa después todo un proceso que no es nada vacío, que es el de la latencia, donde justamente hay muchos movimientos en relación a la identidad. Hay un trabajo muy interesante de un psicoanalista argentino que es Urribarri, que trabaja sobre el trabajo de la latencia, y donde todo este tema de las identificaciones ya empieza a tener un movimiento muy interesante después de la infancia, donde, bueno, evidentemente las figuras parentales son ejes importantes, pero cuando se llega a la adolescencia, lo que sucede es que toda esta construcción con la que el niño llega a una forma de ser, a un soy tal o cual, de esta o esta manera, y así me responden y así estoy con el otro, entra en una situación yo antes había puesto desorganización, pero en realidad está bueno pensar la construcción porque es deconstrucción para hacer una reconstrucción, una reorganización. Y hay autores que trabajan esto de una forma muy interesante, apuntando a que no es todo a pérdida de todo lo que se armó y que se desarma, sino cómo el adolescente tiene esta potencialidad de generar lo que ellos llaman neoformaciones o neogénesis. Son autores de acá como Graz y Córdoba, pero que toman líneas de pensamiento francés en relación a lo que sucede en la adolescencia, ¿no? Y en ese contexto, esta desorganización que se da, que tiene que ver también con lo pulsional, con las hormonas. Vos hablabas, Nicolás, también de todas las transformaciones que se dan a nivel neurológico. O sea, el adolescente realmente es como si fuera un juego de estos que se desarman y se vuelven a armar, y está todo en movimiento. Esta desorganización requiere una reorganización que va a llevar bastantes años, muchos más de los que pretendemos pensar, hasta que se estabiliza lo que después sería la identidad núcleo reorganizada en el joven, que igual, como ustedes decían, y si seguimos a Erikson planteó etapas de la construcción de la identidad a lo largo de toda la vida. O sea, pasa largamente la juventud. O sea, llega el momento de ser padre, llega el momento de... Es como muy interesante porque él habla de las tareas de este proceso, ¿no? Como la tarea de cada momento. Y yo pensaba en relación a esto, este tema de la reorganización de las identificaciones, y en qué sentido se puede pensar esto desde lo más básico de la teoría del apego, ¿no? Porque por un lado tenemos que hay identificaciones y aspectos ligados a la identidad que vienen de la familia de origen que van a estar puestos en jaque, porque necesariamente la relación con los adultos representados por los padres, los abuelos, lo que vino tiene que ser desarmado. Está, como vos decías, Nicolás, todo lo que es lo social, o sea, el contexto de uno en esa construcción, qué atravesamiento epocal aparece, todo lo que es, en ese sentido, transsubjetivo, o sea, más allá de lo intersubjetivo y de lo intrasubjetivo, bueno, qué pasa ahí con el otro social, o sea, dónde estoy. Y aparece otro aspecto muy importante, que es la relación del adolescente con los pares, y cómo de alguna manera lo que se requiere ahí como base de apego en este sistema que de nuevo se pone en marcha, digamos, hay como un eje, hay autores que hablan de eso, cómo se va corriendo el eje, y empiezan a también tener peso los pares y el grupo de pares como figuras subsidiarias de apego, que ofrecen a lo mejor otras respuestas, ¿no?
a las necesidades de apego del adolescente. Entonces yo pensaba, como volviendo más a lo clásico en la teoría, o sea, cuando uno piensa en apego, necesariamente hay que pensar en que es un sistema que se activa y se desactiva, y que cuando se activa es un sistema que tiene como al mismo tiempo la necesidad de refugio, de ir a buscar, quién me apoya, cómo soy en esto, busco bien, me dan bien, obtengo lo que necesito en la inestabilidad. Ahí está la figura de apego, obviamente, y el balance que sea entre esta base y la otra parte, que es súper importante, que es la de exploración. Y en la adolescencia, necesariamente todo este recorrido exploratorio es realmente muy importante. O sea, es necesario que se dé para que se pueda reorganizar, es esta reorganización identificatoria, porque es ahí a donde uno va a buscar los elementos. Octave Mononi, que es un analista francés, tenía una imagen muy bella para hablar de esto, y decía que los adolescentes, en relación a la identidad de los adolescentes, cambian de plumaje. Y en esa imagen que hablaba no era tan neto, sino como que salen las plumas, quedan medio desamparados. No necesariamente las plumas que vuelven o que se van poniendo son armónicas, coherentes, combinan en los colores. Por momentos es necesario atravesar por una etapa donde esta imagen es hasta un poco bizarra, porque se van probando, poniendo, sacando, ¿no? Entonces, si uno piensa en los estilos de apego, que tal vez es más interesante en este contexto pensarlos como dimensiones que como ustedes lo dijeron, como compartimentaciones. Bueno, ¿qué va a pasar con alguien que por su base de apego lo que va a hacer tender a estar más rígido, cerrado, a no ir a buscar afuera, porque se basta a sí mismo, por ejemplo, en la línea más del apego evitativo? O al revés, alguien que todo el tiempo está referido a un otro y se queda colgado del otro, como bien explicaron ustedes, además en los casos graves y patológicos, con estos procesos de identificaciones más patológicas, como las identificaciones proyectivas, pero aunque sea donde o sea, tenemos como una posibilidad de pensarlo, digamos, entre la mayor flexibilidad o mayor rigidez, y también, digamos, cuál es el lugar del otro, cuánto lugar le doy o no, y qué puedo obtener del otro en este proceso, ¿no? En cambio, sí sabemos que más en la línea del apego seguro, por supuesto incluyendo la mentalización, porque si uno habla de mentalización y apego, sabe que si la mentalización es adecuada, el apego, o sea, correlacionan, digamos, es así. Entonces, Constanza, sí, y también qué bueno sería también pensar en esta mentalización desde esa relación en la gestación, ¿verdad? Cómo la madre también puede ir dándole un lugar a esa identidad en cuanto nace el bebé. Y todo lo que hemos venido hoy conversando a partir de la mirada, de las palabras, de ese sí. desarrollo cognitivo. Entonces, que también nos pudieras contar un poco Bueno, de pero eso. ese es el equipo con el que después el adolescente, el joven y el adulto llega y se desarrolla. Y Ujú. solo para quizás ir cerrando, yo pensaba en esto, en esta imagen de ir a buscar plumas, y esas plumas se buscan entre los pares y en el mundo de afuera y en el mundo más exogámico, pero que también da miedo, y ahí es donde tiene que darse un balance y la posibilidad de ir pasando. Si uno tuvo buenas figuras de apego, va a ser más fácil encontrar en otros estas respuestas. Bueno, y todo el desafío que eso constituye en la adolescencia, ¿no? Entonces me parece súper interesante poder vincular este soporte que da la teoría del apego para pensar este proceso, porque no necesariamente se pone tan en relación, por lo menos no acá en mi medio, y me dejó pensando la oportunidad de esta conversación de hoy también en relación a lo que uno transmite, ¿no? Porque me parece que da para organizar un poco esto, ¿no? Y por supuesto hay personas que en esto tienen mayores dificultades, y esto que debería ser como un intercambio entre membranas, lo que entra, lo que sale entre uno mismo y el otro, se transforma o en algo extremadamente poroso, donde afuera y adentro es lo mismo, o algo completamente rígido, y ahí ya estamos hablando de situaciones más complejas, ¿no?
pero bueno, no sé bien, creo que estamos con el tiempo como para intercambiar un poquito. Sí, sí, o un poco sigo. la idea es eso, los invitamos Nico y Vanessa también a abrir micrófonos. Creo que surgieron temas muy interesantes, es muy amplio este tema como para poder definirlo o para poder encauzarlo, pero me parece que todos coincidimos en esto de la co-construcción. Me gusta esta idea del plumaje. Pero que también entender que son plumas y no son lentejuelas, quiero decir que al fin y al cabo hay algo que ya determina a que lo que se busque sean plumas. Es decir, hay algo en lo inicial que evidentemente no es gratis, es decir, todo lo que se ha vivido en esto, como dijiste vos, Constanza, de las figuras que nos miran, que no nos miran, que nos muestran que el mundo es peligroso o no lo es, va a ser la manera en que vamos forjando, más allá de lo que tengamos nosotros de base, más allá de los colores, como diría Vanessa, las experiencias nos van forjando independientemente, ¿no? De lo que va ocurriendo. Ya hay una base, hay un ladrillo en donde construir, ¿no? Mm, sí. Zule, tenías que me escribías por privado bastantes preguntas de Zoom y perdón, de Facebook. Estamos muy sobre la hora, pero si querés convocar alguna que te parezca interesante elegir. Pues está por acá María Razo Torres, que dice muchas felicidades y qué importante es el papel de la relación con los padres y el logro de la identidad en la adolescencia. Nos saluda Víctor Baltasar desde México, Andrea Estrada desde Jujuy, Argentina, Maye Aguayo desde México, Laura Rodríguez desde Santa Marta, Magamieta desde México también. Y por acá nos llega un siguiente mensaje desde Raquel Valero Oltra. Entonces, el comentario que nos resalta acá es muchas felicidades y qué importante es el papel de la relación con los padres y el logro de la identidad en la adolescencia. Es el comentario central. Ok, no pensé que había una pregunta puntual. Estamos en los últimos minutos y es difícil a lo mejor generar una nueva conversación en estos pocos Pero, minutitos. Dime, Vanessa, Nico. perdona que te interrumpa, pero yo simplemente cuando yo hablé, básicamente lo que hice fue subrayar un poco lo que dijo Vanessa. Y ahora que Constanza también habló sobre todo de una palabra que pasó algo desapercibida, pero creo que es esencial, que es esta idea de la exploración, que Mm, le corresponde tanto a la identidad o a las formas de pensar la identidad y al apego. Y lo que les corresponde es lo mismo, es decir, significa lo mismo en ambas teorías, que es esta idea de estar lo suficientemente seguro como para atreverse a ir a buscar cosas, ¿no? A buscar estas plumas. mm, Eh, y esa seguridad es del apego, depende de estas relaciones, es el apego seguro. El apego seguro te permite, por supuesto, cuando tienes 2 años, explorar la habitación y los juguetes. Después en psicoterapia te permite explorar a ti mismo el contenido de tu mente, pero durante la adolescencia, y no solamente, nuevamente, no solo durante la adolescencia, pero es una etapa bien crítica, una de las cosas que se desarrolla ahí con la identidad, o que es uno de los mecanismos de desarrollo de identidad, es sentirse seguramente lo suficientemente seguro como para hacer esta exploración, como para tratar distintas cosas. En lo personal te mm, cuento que la primera vez que yo fui a una psicoterapeuta, yo tenía 14, Mm. y después de 5 sesiones, creo, de evaluación, decidió que no había que hacerme terapia, pero sí habló con mis padres y le dijo, si Nicolás quiere cambiar mañana, que cambie. Si quiere, en vez de ser del Colo-Colo, que sea de la Universidad de Chile, estoy hablando del fútbol de Chile, que lo sea, que no es tan terrible, ¿no? Si le gusta el rock y mañana le gusta el rap, le da igual, ¿no? En mis tiempos, ¿no? Y lo otro es que esta formación, esta exploración, en fin, formación de identidad, sobre todo durante la adolescencia, no exclusivamente, pero sobre todo, no es, como para cerrar el círculo, lo que se forma ahí es la propia identidad, sino que también ahí se comienza a formar la capacidad de permitir el desarrollo de la identidad de otras personas. claro, sí, 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 Cuando uno empieza a descubrir la propia identidad, se da cuenta también de las diferencias. Y la sí. capacidad de tolerar la diferencia es esencial, por ejemplo, para poder obtener después soporte de apego por parte de los pares, porque los pares van a ser un poco más distintos. Sí, sí, sí.
Vanessa, ¿querías comentar algo? Sí, escuchando lo que decía Constanza y lo que ha dicho Nicolás, me puse a pensar un poco también acerca del tema de qué sucede frente a las grandes adversidades, los contratiempos, las situaciones tan traumatizantes que se están viviendo en la actualidad y el tema de la capacidad de recuperación que se tiene. Cuando una persona tiene una identidad más lograda, más conformada, y que evidentemente iría acompañada de un apego más seguro, tiene más capacidad para recuperarse, o sea, tiene mayor capacidad de resiliencia. Pero también es cierto que son situaciones, y esto es algo que se trabaja mucho en procesos de duelo, que son situaciones que ponen en jaque la identidad. O sea, si pierdes tu casa, si pierdes tu patria, si pierdes a una figura de apego, eventualmente te tienes que replantear quién eres tú sin esa persona. Y por eso la labor de duelo puede ser tan ardua, tan lenta, tan dolorosa también. Colin Murray Parks, que hace poco fue el homenaje que organizaron, Nico, tú fuiste uno de los organizadores del homenaje que se hizo a la obra de Colin Murray Parks, habla de que justamente se tiene que replantear o reconfigurar de alguna forma la identidad durante el proceso de duelo. Y por eso, y justamente porque la identidad está en función también de la relación con el otro o del entorno en el que vivías o de la patria a la que pertenecías. Entonces, se ve vulnerado, pero si tenías una buena identidad más o menos, una buena identidad previa, te puede ayudar a reconfigurar, a renunciar a aquellos aspectos que ya no tienen vigencia después de la pérdida y a abrazar otros nuevos, o sea, justo lo que, así como lo que mencionaba Constanza, así como el adolescente tiene que ver qué sí se queda y qué no se queda para conformar su identidad de ser en la adolescencia, así también cuando se pierde algo, cuando te tratas de recuperar de un duelo o de un trauma o de una catástrofe, quienes están viviendo la terrible situación de guerra se estarán replanteando su identidad personal y social de muchas formas, ¿no? Les ayudará si ya tenían construida con mayor claridad y tenían buenos apegos y tenían buenos, aunque sabemos que, bueno, tendrán que atravesar por muchas complicaciones, pero les da la motivación, la fuerza y los valores como para llegar a conformar una identidad con aspectos nuevos, ¿no? Por lo menos Sí. cambios. Sí, es interesante, me quedo con esta metáfora en estos ultimísimos minutos del plumaje, ¿no? Como perder cierto lugar de plumaje implica a lo mejor tener todo el resto de plumaje que me permite estar abrigado y bien, pero hay que volver a construir algo que tape ese plumaje que puede ser una pérdida o una situación de catástrofe que hagan que mi plumaje definitivamente no va a ser el mismo, ¿no? Porque, bueno, parte de mí obviamente se pierde, ¿no? En la identidad parte se pierde. Vanessa, Sí, y también recordando la etología de la que también se fijaba Bowlby al reconocer cómo los mamíferos, ¿verdad?, se cuidaban y cómo hacían esos caminos de guianza. También cuando no está ese mayor que te cuida, también de alguna manera el pequeño podrá recordar algo de la identidad de su papito pato, su mamita pata, para seguir el camino. Y bueno, esperamos que no sea así en la realidad de nuestros niños, pero esto también es algo que Bowlby quiso volver a afianzar en estas teorías psicológicas para que retomemos el lugar también de la crianza y de la guianza hacia la identidad. ¿Puedo muy hacer una lindo, sí. última mención? Claro que Dale. sí. Y cerramos con el comentario de Vanessa, vamos. Nada más quería mencionar que justamente el arte ayuda en esos procesos de Sí, reorganización. O sea, la música ayuda mucho para reorganizarse tras una pérdida, ¿no? Reorganizar la propia identidad, porque te permite expresar afectos, porque te permite identificarse quizá con aspectos del músico, del compositor. Igual la pintura te permite de alguna forma contactar con esos ideales y valores que se pueden creer perdidos en esos momentos. Entonces, pues siempre queda la invitación a disfrutar alguna expresión artística o a practicarla porque ayudan en la conformación de la propia identidad, te ayuda a que sea ese espejo de quién eres tú mismo,
de acuerdo a tus afinidades, a tus gustos. Sí, ¿Y de quién fuiste, no? Esto será para otro programa, cuando hablamos de Ah, Alzheimer o hablamos gente con ACV, en donde a lo mejor conectar con la música, conectar, es como la coherencia que uno vuelve a necesitar para estar otra vez ordenado, ¿no? Esta narrativa coherente que a lo mejor no puede ser con la palabra, pero puede ser a través de identificaciones de lo que uno fue, ¿no? Con esa música, con esa pintura. Esto daría para otro programa. Les agradecemos enormemente a nuestros participantes que nos acompañaron esta linda tarde. Gracias, Constanza, gracias, Nicolás, gracias, gracias, Vanessa, y justo. gracias también, Zuleima, por acompañarme y acompañarnos en estos programas. Claro que sí, gracias a ellos por hacer un espacio en la agenda. Sé que fue bastante generoso la entrega que hoy nos hacen por las agendas que están manejando, pero muchísimas gracias y gracias también a todas las personas que nos están viendo. Son muchas las personas que me han estado enviando mensajes y eso es muy lindo. Muchas gracias. Muchísimas Gracias. gracias a todos. Que tengan linda tarde y estamos en contacto. Chao, chao.